Muy buenas tardes con todas, con todos. Quiero en primer término agradecer a nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco y a Alex Academy Perú por la invitación. Nosotros gustosos de poder compartir algo de información en un tema muy importante y que en este periodo de pandemia también ha generado muchos problemas sociales, ¿no? El tema tiene que ver con la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. En el marco del decreto legislativo 1470, que por la circunstancia de emergencia sanitaria, el Ejecutivo dispuso un trámite un poco más célere, más rápido, en comparación al que podemos encontrar en nuestra ley 30364, que es la ley de prevención bueno, prevención, erradicación y prevención en los temas de violencia hacia la mujer, integrantes del grupo familiar, que está vigente desde ya hace 5 años aproximadamente. Nosotros, primero, considero que es importante hacer un parangón entre la anterior forma de trámite que tenía nuestro país sobre abordar el problema de violencia familiar y la actual ley, que es la 30364. Como ven ustedes en la pantalla, desde 1993 hasta el 2015, estaba vigente el texto único ordenado de la ley 26260, con algunas modificatorias que en su transcurrir se produjeron. Eh, Entre los rasgos más saltantes de dicha ley, primero está en que de modo genérico se hablaba de la violencia familiar, por eso que era ley de violencia familiar o ley de protección frente a la violencia familiar. No hacía la distinción que ahora tenemos entre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. El proceso se regulaba conforme al proceso único que está enmarcado dentro del Código de los Niños y Adolescentes. En tanto, ya desde noviembre del 2015 entra en vigor esta ley 3364, que es la ley de prevención, erradicación y prevención en los temas de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Y ahí sí podemos establecer las diferencias de cuando estamos hablando de la violencia contra la mujer por su condición de tal y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. En su estructura básica podemos establecer lo siguiente, ¿no? Que los hechos de violencia se ponían en conocimiento en su mayoría a la Policía Nacional del Perú, quien elaboraba un informe y remitía los actuados a la Fiscalía de Familia para que ellos interpusieran la demanda por violencia familiar ante los juzgados, ya sea si eran faltas de paz letrado y si eran delitos a los juzgados mixtos o especializados para su trámite. Dentro de la estructura, como vuelvo a manifestar, se encontraba en su tratamiento, en su trámite, el proceso único. Es decir, es una demanda que se tenía que admitir, se le concedía el plazo de 5 días al demandado para que pueda contestar. Si contestaba, se convocaba a una audiencia única. Si no contestaba, se le declaraba rebelde y se convocaba a la audiencia única. Y en esa audiencia única se generaba todo el saneamiento, la fijación, la conciliación, la fijación de puntos controvertidos y eventualmente se podía emitir sentencia dentro de ese trámite o con posterioridad. La característica saltante es de que, como ustedes ven, es un trámite regular, es un trámite no eficaz para interrumpir el ciclo de violencia, porque como ustedes ven, era la víctima, la agraviada, en su mayoría de los casos mujer, quien denunciaba a la pareja, por ejemplo, como vamos a utilizar el concepto o los ejemplos más comunes, el varón que era demandado seguía conviviendo con la pareja. Imagínense ya dentro de un proceso judicial donde tenía que buscar un abogado para contestar la demanda,
en sí no tenía nada de eficacia en protección, fundamentalmente, ¿no? Se podía conciliar, que es una de las características más altas, ¿no? Tú, como agraviada, podías conciliar con el agresor para llegar a un acuerdo y, entre comillas, resolver el conflicto. Evidentemente, como ustedes ven, la esencia de la ley que buscaba proteger a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, no solamente a la mujer, sino a los integrantes del grupo familiar, no cumplía con la finalidad que era la interrupción del ciclo de violencia. No vamos a hacer un análisis porque tendría que ser otra ponencia sobre qué se entiende por violencia, violencia de la mujer, violencia de género, violencia intrafamiliar o doméstica, factores, tipos, sería otro tema, pero sí lo que quiero poner de relevancia es de que en su trámite no cumplía con la finalidad, ¿no? Que era interrumpir, eliminar o disminuir por lo menos este ciclo vicioso que es la violencia, ¿no? Y bueno, para ya empezar a entender por qué entra en vigencia la ley 3364, tenemos que hablar de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Es con este control de convencionalidad y con la necesidad que tiene el Estado peruano de adaptar su normativa a estándares internacionales que se elabora la ley 3364, ¿no? Y por ello es que tengo que hacer referencia de cómo los tratados internacionales, fundamentalmente sobre derechos humanos, son incorporados a nuestro ordenamiento. Porque algunos dirán que los tratados internacionales son eso, externos, y el ordenamiento interno peruano es autónomo, pero no es cierto. Conforme ustedes ven en la diapositiva, el artículo 55 hace referencia a que los tratados, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, hace referencia a que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, del derecho interno. Pero la requiere de una aprobación por parte del Congreso, ¿no? Para su ratificación y su entrada en vigor, en los puntos que el artículo 56 señala, en los aspectos que versen sobre derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. Otro texto importante de la Constitución es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, que establece un estatus jerárquico de los convenios internacionales en materia de los derechos humanos en la Constitución Política del Perú. Señala lo siguiente: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. A eso se le llama el control de convencionalidad, que todo operador de justicia está obligado a efectuar cuando se interpreta una norma, no solamente en el amparo de lo que la Constitución y dentro del espectro de la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico nacional revisamos, sino también el derecho internacional. Y en el caso que nosotros analizamos, que es la violencia hacia la mujer integrante del grupo familiar, tienen relación con los derechos humanos. Es así que los estándares internacionales de derechos humanos tiene diferentes sistemas, ¿no? En los cuales a nivel mundial se tiene el sistema europeo, el sistema africano, el sistema universal y el sistema regional, que son los que a nosotros nos interesa analizar. ¿Por qué? Porque el Perú está dentro de estos dos sistemas, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. El sistema universal, con la Organización de las Naciones Unidas, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48, y el sistema regional, en el cual Perú también es parte con la Organización de Estados Americanos, y estos dos sistemas han elaborado pactos en el caso del sistema universal y convenciones en el pacto del sistema regional
que el Perú ha suscrito. En el caso del Sistema Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que está vigente desde 1978, o sea, dentro de nuestro sistema, desde la Constitución del 79, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también vigentes desde el mismo año. Y en el caso del sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, que en nuestro país está vigente, el primero desde 1978 y el segundo desde 1995. La Convención Americana, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que protege derechos y libertades y que son de cumplimiento obligatorio por todos los estados que se han adherido a dicha convención. Asimismo, la convención establece que tanto la Comisión en primera instancia y la Corte son órganos competentes para que puedan ver, evaluar los asuntos relacionados al cumplimiento de todos los derechos que protege la Convención. Y ya dentro del tema de perspectiva de género, el sistema universal y el sistema regional han desarrollado dos convenciones que son muy importantes y que debido a estas convenciones, el Perú ha tenido que adaptar su normativa, adecuarla a esos estándares internacionales. El primero, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en sus siglas en inglés se le denomina CEDAW, que está vigente en el Perú desde 1982, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará, vigente desde 1996. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, todas las sentencias y opiniones consultivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda emitir son de observación obligatoria por los Estados partes. Y en análisis de esas convenciones se han emitido diferentes sentencias. Entre, por ejemplo, una de las más importantes del sistema universal con la CEDAW, el caso de Jessica Lenahan versus Estados Unidos, es una sentencia muy importante, puesto que se va a poner de manifiesto los problemas que dentro del trámite de protección a la mujer frente a una denuncia, el Estado tiene que observar. Y en ese caso, en el caso de Jessica Lenahan, no se observaron. Es una sentencia que les recomiendo que lo puedan revisar en su integridad. Por un lado, no puedo adentrarme más al análisis porque eso implicaría reducir el tiempo que tengo para las diapositivas que quiero explicar. Y por el otro, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, que, por ejemplo, en la sentencia de González y otras versus México, más conocido como Campo Algodonero, hacen referencia sobre hechos de violencia de género, violencia a la mujer, la violencia de género y las obligaciones que el Estado tiene que cumplir. ¿Para qué? Para una íntegra y completa protección en la investigación, en el proceso y en la sanción de los agresores. Es con estos dos estándares que entra en vigor la Ley 3364, que está vigente desde el 24 de noviembre de 2015, y su reglamento del Decreto Supremo 9/2016, vigente desde el 28 de julio de 2016. Y como ustedes verán, la Ley 3364 es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, que es parecida a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, y tiene ya las distinciones que en un inicio habíamos señalado, ¿no? Primero hace el distingo entre la violencia contra la mujer y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Es una ley más completa,
toda vez de que analizamos no solamente el tema de la sanción, que está relacionado íntimamente al ámbito penal, sino también a la prevención, que es un aspecto que no regulaba nuestro ordenamiento antes de la dación de esta ley, ¿no? Y lo que busca en el caso de la víctima es la prevención, la atención, la protección y la reparación. Y por parte del agresor, la persecución, la sanción y la reeducación. Es así que al amparo de estas normas internacionales se desarrollan estos dos aspectos muy importantes que van a ser los orientadores, herramientas. ¿Para qué? Para que el operador de justicia pueda emitir una decisión que se ajuste a las necesidades de un conflicto intrafamiliar, en un conflicto donde la mujer es víctima. Entre los principios los principios que contiene la ley 3364 está el de igualdad y no discriminación, que dispone que se debe prohibir cualquier forma de discriminación en un plano de igualdad, no solamente formal, no solamente la que señala la Constitución y todas las demás normas, ¿no? Sino en un plano de igualdad material, del interés superior del niño, las consideraciones especiales que se debe tener cuando un niño o niña adolescente se encuentra dentro de un problema, un conflicto familiar. La debida diligencia, en el cual el Estado está obligado a adoptar sin dilaciones, sin demora, todas las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. El principio de intervención inmediata y oportuna, que exige que todos los operadores de justicia, partiendo de la Policía Nacional del Perú, deben actuar en forma oportuna, sin dilación y formalismos, que es también una diferencia saltante con la anterior ley de protección de violencia familiar. Lamentablemente, dentro de estos conceptos cuadrados, no existía una protección a la mujer, y eso partía por ejemplo, el comportamiento de policías frente a una denuncia que una mujer, por ejemplo, iba, y eso lo digo con algo de experiencia, porque yo entré a trabajar en el Poder Judicial en el 2009, todavía con la anterior ley, con la 26260, y pues hemos visto cómo muchos hechos de violencia no se tramitaban, no se seguían, eran formalidades, se reducían a conciliaciones, no se le daba el interés y la atención que un tema tan complejo social merece. El principio de sencillez y oralidad, que exige eso, el mínimo formalismo, desarrollar espacios amigables para las víctimas, y algo que de un tiempo a esta parte se sigue produciendo, pero no en la medida con la anterior ley, que es la falta de confianza en el sistema de justicia. Y el principio de razonamiento y proporcionalidad, que es decir, de que las decisiones se adecúen a realidades determinadas, según la gravedad o no, porque no todos los casos tienen que ser abordados de la misma manera. Hay que saber modular las decisiones para ser equilibrados, ser razonables y proporcionales al momento de emitir las medidas de protección, por ejemplo. Los enfoques, que son herramientas que tienen que ser de suma utilidad para el operador de justicia, para entender de que estos conflictos no se pueden ver de una manera tan simple, de decir que es un problema que la familia en su interior tienen que resolver, sino que es un problema más complejo. Hay múltiples factores, el tema del alcoholismo, la falta de formación de valores, etcétera, que intervienen en un conflicto de tan envergadura como los problemas de violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. El enfoque de género, que exige de que tenemos que ser conscientes de que histórica y culturalmente se han generado unas relaciones asimétricas entre los hombres
y las mujeres. El principio de integralidad, es decir, que existen múltiples causas y factores que generan esta violencia, ya sea dentro del espectro individual, familiar, comunitario y estructural. Por eso es que se dice que el problema de la violencia es un problema complejo, que es estructural. Interviene el Estado, inclusive si es que no hay políticas que permitan contribuir con disminuir por lo menos, no erradicar, que es lo complicado, pero sí por lo menos disminuir y abordar debidamente estos conflictos. La interculturalidad, otro enfoque muy importante, que es útil para entender de que las culturas y la nuestra, que es tan variopinta, que hay varias naciones dentro de una, tiene que existir un diálogo, tiene que existir una comprensión para entender determinados comportamientos. El enfoque de derechos humanos, que sin lugar a duda exige evaluar para identificar a los titulares de los derechos conforme a sus particulares necesidades. Y los obligados o titulares de deberes y de obligaciones. La interseccionalidad implica de que a la mujer, por ejemplo, se le es víctima de violencia no solamente por el hecho de ser mujer, sino por diferentes otros factores, como por ejemplo el hecho de que sea mestiza, el hecho que sea niña, el hecho que sea adulta mayor. Es decir, que existen en el tema de la violencia diferentes factores que intervienen para ese resultado, ¿no? Color, religión, opinión política, origen, orientación sexual, condición de inmigrante, etcétera, etcétera. Y el enfoque generacional, que permite identificar las relaciones de poder entre varón y mujer, y tenemos que entender de que en distintas edades de la vida las mujeres son víctimas de estos hechos por diferentes factores, como lo hemos dicho en el enfoque de interseccionalidad. Es así que ya la ley 3364 marcadamente establece dos aspectos diferenciados, el de protección y el de sanción. El de protección, que busca el resguardo de la seguridad, integridad y bienestar de la víctima por medio de las medidas de protección y medidas cautelares, y el de sanción, que establece y determina la responsabilidad penal contra la impunidad de la persona agresora, sea como delito o sea como falta. Debemos clarificar que los trámites son independientes y paralelos. No es de que sean trámites secuenciales. Primero el de protección y el segundo el de sanción. No, no son preclusivos, son paralelos. Y con ello es que, por ejemplo, el Estado ha diseñado un sistema de protección con los juzgados de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, que desde el 2015 en adelante se ha ido implementando a nivel nacional. En el Cusco, por ejemplo, desde el año 2018 es que se han conformado 7 juzgados de violencia para ver exclusivamente el tema de protección, y el de sanción, que también tiene que ver con el sistema penal, pero con un sistema especializado. Es así que ya desde el año pasado, por ejemplo, en el Cusco, existen juzgados penales que se abocan a su trámite exclusivamente para el tema de sanción, que era también una de las cargas más fuertes que manejaba el Poder Judicial a nivel nacional, no solamente local, y que con estos juzgados permite una atención más oportuna, más célere para resolver estos casos. En la etapa de protección, ya podemos establecer que cualquier persona puede interponer la denuncia por violencia, ya sea una mujer o integrantes del grupo familiar, que puede ser por violencia física, psicológica, económica o patrimonial, y bueno, ahí hay un errorcito, no es social, es sexual. También se ha incorporado la violencia económica o patrimonial, que es muy importante emitir tanto las medidas de protección y las medidas cautelares relativas a alimentos, tenencia, régimen de visitas, que muchas veces son los que generan los conflictos entre
entre las parejas, por ejemplo, ¿no? Y ya un poco para desmenuzar quiénes son parte de los sujetos de protección, la mujer durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor, y el grupo familiar, entre los que encontramos cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tienen hijos en común, ascendientes, descendientes por consanguinidad, adopción o afinidad, los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Por ejemplo, en este caso ubicamos al ahijado, ¿no? A una persona que viene a la casa y está en el hogar, no hay ningún vínculo, ni consanguíneo, ni colateral, pero esa persona, el ahijado, también puede interponer una denuncia por violencia entre los integrantes del grupo familiar, como establece la ley en su ámbito de protección de los sujetos. Estas denuncias pueden ser de manera verbal, escrita, en este periodo de pandemia, y bueno, antes se han habilitado diferentes mecanismos, tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha habilitado líneas telefónicas para que se puedan llamar. La Corte Superior de Justicia del Cusco también ha habilitado números telefónicos de WhatsApp para que puedan de esa manera interponer las demandas por violencia. Ya entramos un poco a la definición de violencia, antes de hacer un análisis del trámite conforme al decreto legislativo 1470. Definimos a la violencia, esto lo define la Organización Mundial de la Salud, como aquel uso intencional de la fuerza o poder de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo, comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esas son las consecuencias de vivir en un ambiente de violencia, los complejos y los trastornos que podemos generar si es que vivimos en un espacio tóxico en el cual los niños, niñas, adolescentes están creciendo, ¿no? Y estas son las limitaciones que tienen en su vida diaria. Importa la comisión del acto, independientemente de los daños que produce. La violencia está determinada por la cultura, aunque algunas personas no tengan conciencia de que sus actos sean violentos, importan los efectos en el bienestar de las personas que generan responsabilidad. Y eso es muy importante porque muchas veces hay personas que no reconocen o no se dan cuenta que son violentos, ¿no? Y que se debe a diferentes razones. La crianza, por ejemplo, el cómo han sido criados a partir de la violencia y que ellos en su paso generacional, de generación en generación, también lo transmiten para con los hijos, por ejemplo, ¿no? La violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como el privado. Y eso es también muy importante mencionar porque muchos habrán escuchado de que un conflicto de familia, de pareja, es un tema privado en el cual nadie puede intervenir. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de intervenir. ¿Por qué? Porque estamos afectando bienes jurídicos de suma importancia. La vida, por ejemplo, en el feminicidio. La salud física, mental, en las agresiones físicas, psicológicas, sexuales. Entonces, no es un aspecto privado. Por ello es que es una obligación de todos en los que tomamos conocimiento, los que escuchamos conflictos, denunciar. Esa violencia se puede producir dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Por ejemplo, una relación de enamorados, en el cual recién están empezando a tener una relación, es importante que en esa relación de enamorados existe un respeto. ¿Y se le podría denunciar al enamorado? Sí, por supuesto que sí. Es un tema debatido porque no todos mantienen la misma posición,
pero sí podríamos, a criterio personal, considerar de que es un tipo de violencia de género contra la mujer por su condición de tal, porque los celos tienen que ver con una posición de dominación del varón hacia la mujer. Obviamente que si admitimos la posibilidad de que la mujer pueda denunciar al varón, en un plano de igualdad también podríamos aceptar que un varón pueda denunciar a una mujer en una relación de enamorados, en una relación tóxica. También, ya sea que el agresor esté compartiendo la misma casa o hayan compartido, ya no lo estén haciendo, y que tiene que ver con la violación, el maltrato, el abuso sexual. También la violencia que tiene lugar en la comunidad, ya sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y la que es perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Y ahí, por ejemplo, en el caso de González y otras versus México, el Estado mexicano, el caso Campo Algodonero, el Estado mexicano fue sancionado porque no, por el comportamiento de los efectivos policiales al momento de tomar conocimiento de la desaparición en el caso de González y otras, fueron 3 víctimas, 2 eran menores de edad, una mayor, pero el comportamiento de los efectivos policiales de, por ejemplo, decir de que bueno, tu hijita, a la madre le dijeron, ¿no? Tu hijita debe estar con su enamorado, ya va a aparecer, hay que esperar unos días más, está de fiesta, tú conoces a tu hijita en tu casa, pero otras son fuera de la casa. O sea, son estereotipos de género que han conllevado a que, por ejemplo, no se efectúe una debida investigación. Y esa es una violencia perpetrada por el Estado que, como ya les he explicado, genera sanciones inclusive a los estados. ¿Por qué? Porque no han cumplido con su obligación de diseñar un mecanismo fácil, rápido, de investigación y de procesamiento y de sanción en estos casos. La ley 3364 ya hace referencia a las medidas de protección, cuya finalidad es buscar resguardar la integridad y la vida de la víctima y su entorno, a sus hijos, a sus padres y a quienes estén viviendo dentro de ese hogar, y las medidas cautelares que buscan resguardar el bienestar integral de la víctima y de su entorno. De esta manera podemos ver que es una protección completa para cortar ese ciclo de violencia. Las denuncias, y esto es conforme a la ley 3364, las denuncias ya se pueden interponer ante la Fiscalía de Familia o equivalente, ante la Policía Nacional del Perú, de manera directa ante el juez de familia. Si lo interpone el fiscal o la policía, lo derivan al juzgado para que dentro del plazo de 24 horas se califique la misma en función a la ficha de valoración de riesgo y los certificados de salud. El juez puede emitir medidas de protección sin necesidad de contar con pericias u otros documentos. ¿Por qué? Porque la finalidad es de emitir un pronunciamiento, medidas de protección que permitan cortar inmediatamente el ciclo de violencia. Por ahí su eficacia, ¿no? Para cortar, como vuelvo a indicar, estos hechos de violencia. Y no solamente los certificados médicos, los certificados de salud pueden ser emitidos por medicina legal, sino por otros establecimientos públicos o privados de salud. Dentro de la ley, como ustedes verán en el ojito, en el periodo de normalidad, las medidas de protección, según la ficha de valoración de riesgo, tenían plazos. Si la ficha de valoración señalaba que existía un riesgo severo, 24 horas.
Si la ficha de valoración de riesgo era leve o moderado, 48, y si solamente era una denuncia sin mayor información, teníamos 72 horas para convocar a una audiencia. La presidencia de la audiencia era, en caso de riesgo, la ficha de valoración de riesgo concluía riesgo severo. ¿Qué es la ficha de valoración de riesgo? La ficha de valoración de riesgo es un instrumento tasado por el cual, frente a preguntas que los efectivos de la policía en su mayoría calificaban según las respuestas de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en este último mes, ¿los hechos de violencia se han incrementado o no? El agresor tiene acceso a armas, consume bebidas alcohólicas, sus hijos son víctimas de violencia, en algún momento se ha querido suicidar o se ha querido matar o la ha amenazado de muerte o la ha ahorcado. Entonces, esas preguntas que son objetivas, obviamente que es la mujer, la víctima quien tiene que responder de manera sincera, se le da un calificativo, según un puntaje, ¿no? Si es bajo, la valoración puede ser leve o moderado, pero si es alto, el riesgo es severo. Y frente a ese riesgo severo, la necesidad, la urgencia de emitir medidas de protección rápidas. Entre las medidas de protección está el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, la prohibición de comunicación, la prohibición del derecho de tenencia, inventario de bienes. Las medidas cautelares relativas a los alimentos, una asignación de alimentos que luego se deriva al juzgado de paz letrado para su trámite, el régimen de visitas, que muchas veces era necesario porque el problema era que o la mamá o el papá quien tenía al menor no le permitía ver, entonces con la medida cautelar ya se establecían horarios hasta que lo judicialicen y en un juzgado de familia puedan establecer ya un poco más estable su regulación. La tenencia también, suspensión, extinción de patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros. Y también, ya en casos más graves también, donde ya se pone en riesgo la vida de la mujer y de sus hijos, por ejemplo, la recuperación, las medidas de protección social, que implica una recuperación integral de víctimas y promoción de accesos a los servicios de asistencia y protección social públicos y privados. Por ejemplo, que ingresen a un albergue para para resguardar su vida, como indicaba, ¿no? ¿Quién se encarga de ejecutar estas medidas de protección? La Policía Nacional del Perú. Se emiten las medidas de protección y por el canal más rápido, casilla electrónica, WhatsApp, etcétera, se le pone en conocimiento a la Policía Nacional del Perú y ellos cumplen con la ejecución de las medidas de protección. Evidentemente, en este contexto, como ustedes bien ven, se busca proteger a la víctima. Y las decisiones se toman en torno a las necesidades que tiene la víctima. ¿Qué pasa con el agresor? Bueno, el agresor tiene que esperar un poco hasta que se le notifique o hasta que se dispongan esas medidas de protección, ya sea en audiencia o por alguna notificación regular, conforme a los alcances que establece el Código Procesal Civil, para que pueda interponer el recurso de apelación, porque es su derecho, ¿no? Pero en esta etapa, que es la etapa de prevención, nos abocamos a las necesidades y a lo que requiere las víctimas, ¿no? En el recurso de apelación se eleva a la sala y ellos se encargan de evaluar si es que las medidas de protección son acordes a la realidad de esa familia, de esa pareja, de esas personas que tienen problemas, ¿no? Paralelamente a ello, a ese trámite, el Ministerio Público está efectuando su labor de investigación según lo que establece el Código Procesal Penal, su ley orgánica, ¿no? ¿Qué entendemos por medidas de protección? Las medidas de protección son mecanismos que buscan interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentra la víctima y su entorno. Se requiere generar una valoración de riesgo de forma tal que una persona pueda entender y los operadores de justicia puedan entender también qué medidas son las acordes a su realidad.
En caso de alto riesgo, deben adoptarse medidas inmediatas y que tienen que ser las ejecutivas. Ejecutivas, por ejemplo, el retiro del agresor o autorizar el retiro de la víctima con sus familias, con sus familiares, por ejemplo, ¿no? Las medidas deben ser apropiadas para el caso en concreto, evaluando los factores de vulnerabilidad. ¿Y cuáles son esos factores de vulnerabilidad? El hecho de que sea una mujer dependiente, que sea ama de casa y que no tenga recursos, el hecho de que sean las víctimas niños, niñas, adolescentes, el hecho de que las víctimas sean adultos mayores, por ejemplo. Esos son los factores de vulnerabilidad, ¿no? La importancia de la evaluación interdisciplinaria, que es otro aporte de la ley 3364, en el cual intervienen los médicos para una atención rápida y establecer, por ejemplo, las lesiones que presenta la víctima. El psicólogo, que también la evaluación permite establecer qué tipo de violencia psicológica presenta, una reacción ansiosa que es leve, o un maltrato que constituye falta, o una afectación psicológica a nivel cognitivo conductual, o si ya tiene algo más grave, ¿no? Algún trastorno más grave, que es el daño psíquico, ¿no? Entonces, la intervención oportuna va a permitir tomar decisiones también oportunas. Y el trabajo de los trabajadores sociales, baja la redundancia, o del educador, que también permite ver cómo está la situación de los niños, por ejemplo, o la situación en la cual ellos están viviendo, ¿no? Las víctimas. Acá ustedes ven una línea, bueno, ejemplos de cuáles son las medidas de protección que hemos ido explicando: ordenar el retiro temporal, autorizar el retiro, ordenar el patrullaje, que es muy interesante porque ya, por ejemplo, en el Cusco, ya desde el 2018, se empezó a adoptar, bueno, las municipalidades empezaron a hacer un trabajo muy intenso para que puedan tener cámaras en sus jurisdicciones que permitan, por ejemplo, identificar hechos de violencia, utilizar vías también como mecanismos, ya sea el teléfono, el WhatsApp o el número telefónico que permita habilitar inmediatamente a un auto de serenazgo, de la policía, para que pueda acudir inmediatamente al lugar de los hechos. Aplicativos como, por ejemplo, el famoso botón de pánico, que es un aplicativo que se le aplica a los celulares de algunas víctimas, obviamente que las víctimas que están en un riesgo severo, en casos de posibles feminicidios, de agresiones físicas constantes, en el cual es una alerta para poner en conocimiento ya sea al Serenazgo y a la Policía Nacional del Perú para una intervención rápida, dadas las circunstancias, ¿no? La provisión de comunicación, de acercamiento a los 100 metros, de generar conflictos, de concurrir a la casa en estado de ebriedad, de que se efectúen las visitas en coordinación con la progenitora, respetando horarios, con el respeto debido, utilizar armas cortantes, cumplimiento de las formas de la forma directa en el deber alimentario, la obligación de evitar ocasionar daños o menoscabos en los bienes de la parte agraviada, de generar amenazas o actos de perturbación en la posesión de los bienes de la agraviada, de coaccionar para mantener relaciones sexuales, etcétera, 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 ¿no? Acá hay un numerus apertus para establecer las medidas de protección acordes a cada realidad en concreto. Las medidas cautelares que buscan garantizar aspectos conexos al derecho de familia, que tiene que ver con alimentos, tenencia, régimen de visitas, patria potestad, régimen patrimonial, etcétera, etcétera. Y bueno, el seguimiento y la ejecución de las medidas de protección lo efectúa la Policía Nacional del Perú con un mapa gráfico y georreferencial de registro de víctimas con medidas de protección, es decir, utilizando la tecnología. Ya utilizamos, por ejemplo, el Google Maps para identificar los lugares donde se encuentran las víctimas
para que sean acudidas de la manera más oportuna, ¿no? Canales de comunicación para atender pedidos de resguardo, como los he ido explicando. Elaborar un plan de ejecución para el seguimiento de medidas de protección, porque otra bondad de la ley 3364 no solamente es el otorgar medidas de protección de manera oportuna, sino también hacer un seguimiento sobre el cumplimiento y ejecución de las medidas de protección para evitar nuevos hechos de violencia. Verificar los domicilios, informar a las víctimas denunciadas sobre las medidas de protección y el prestar auxilio inmediato, ¿no? Esa información se envía al juez de familia, quien evaluará si las medidas de protección deben continuar, modificar, variar o dejar sin efecto, ¿no? Eso hasta antes de la dación del decreto legislativo número 1470, que está vigente desde el 28 de abril del 2020 y que se ha aplicado para el periodo de emergencia sanitaria, pero que al parecer van a mantener este decreto legislativo y van a generar algunos cambios en la ley porque ha permitido dictar medidas de protección más rápidas, ¿no? Tanto los integrantes del grupo familiar y de modo especial niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, han corrido un mayor riesgo de abuso sexual y violencia doméstica porque el aislamiento en el hogar los ha hecho más vulnerables por parte de los mismos grupos de integrantes del grupo familiar. Es decir, si tú antes de la pandemia convivías con el agresor, por ejemplo, en las noches que ambos volvían a la casa o el agresor volvía, durante la emergencia sanitaria, les hace obligado a convivir con el agresor 24 horas, ¿no? Y eso ha generado un incremento de hechos de violencia. Para los perpetradores, perder el trabajo, la inestabilidad económica, el estrés ha generado una sensación de pérdida de poder y con ello eleva la frecuencia y severidad de la violencia doméstica. La atención de casos de violencia puede reducirse por la carga de trabajo excesivo y una mayor preocupación por el manejo de los casos, es decir, de que se ha atendido o se ha puesto en atención, obviamente por las circunstancias, se ha puesto en atención más los casos de COVID-19 que los temas de violencia por la emergencia, ¿no? Y este decreto legislativo 1470 ha exigido, por ejemplo, al juez de que las medidas de protección sean más ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento a la víctima, la prohibición de comunicación con ella y cualquier otra medida que proteja la vida e integridad de las víctimas, ¿no? Estas son medidas específicas de protección dada la situación especial de vulnerabilidad por el contexto de emergencia sanitaria, ¿no? El artículo 4 de dicha ley en su trámite exige que tanto las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional puedan habilitar recursos tecnológicos necesarios para el dictado de las medidas de protección. Por ejemplo, en el tiempo en el que hemos estado en los juzgados de violencia, el WhatsApp se ha convertido en una herramienta más que útil para la comunicación, el teléfono con las víctimas y la notificación por medio de este recurso tecnológico que ha permitido, aplicativo, que ha permitido emitir las resoluciones dentro de las 24 horas y que el enunciado a las 48 ya sabía de las medidas de protección. Tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, recibe de manera inmediata todas las denuncias y aplica la ficha de valoración de riesgo y que ahora ya, a diferencia de la ficha de valoración de riesgo leve, moderado y severo, establecías o no si había la necesidad de convocar audiencia, en estos casos se ha prescindido de las audiencias para que dentro de las 24 horas se emita la resolución de medidas de protección por el juzgado competente, ¿no? Independientemente al nivel de riesgo, se tenían que emitir medidas de protección dadas las circunstancias de emergencia sanitaria, ¿no? Como ustedes ven en la diapositiva, se prescinde de la audiencia y con la información que se tenga disponible. Esto es muy importante porque eso nos ha permitido, por ejemplo, a los jueces dictar las medidas de protección, como vuelvo a indicar, preocupados por la víctima y su entorno, y
el teléfono ha sido muy útil para escuchar. Muchas veces hay unas denuncias que no coinciden o no se condicen con lo que la víctima está viviendo. A veces las denuncias son exageradas, pero cuando el juez se comunica con la víctima, ella de manera más abierta y sincera nos informa, ¿no? Cuál es la situación. Y eso, como les vengo manifestando, ha sido una herramienta muy importante, interesante para el otorgamiento de medidas de protección sin necesidad de convocar a audiencia, ¿no? Ya no es necesario la ficha de valoración de riesgo, menos el informe psicológico, porque antes de la pandemia no era obligatorio la presentación de informes para otorgar medidas de protección, ahora con mucha mayor razón, ¿no? Y también la comunicación al agresor, que es lo importante, y la ejecución por parte de la Policía Nacional del Perú, que también tenían estos recursos. La Policía Nacional del Perú también, ya como institución, ha tenido que, por ejemplo, dotarles de recursos a las comisarías de familia para que tengan una computadora, para que tengan internet, porque muchos efectivos policiales en los conversatorios que hemos tenido en el transcurso de estos años nos informaban de que ellos tenían que utilizar sus paquetes de datos, datos móviles de su celular para hacer el trabajo, porque muchas dependencias policiales no contaban con internet. Entonces, exige la necesidad de que ellos puedan salvar, solucionar estos problemas para una mejor atención, ¿no? Y bueno, ya para terminar, es importante que creer a la víctima. Es muy importante escuchar a la víctima y no estereotiparla, no tener criterios subjetivos de decir, creo que está mintiendo. Creo que es importante generar nuevamente, renovar esa confianza de los usuarios, de las usuarias, a que las medidas de protección se tienen que cumplir, porque muchas veces o se dictaban fuera del plazo, que ya no eran necesarias, que ya no eran oportunas, o se les trataba mal a las víctimas, porque el hecho de preguntarle, pero ¿qué tú has hecho? ¿Por qué tu pareja te pega? Seguro has hecho malas cosas. Simplemente no era una forma de cómo acercarte a la víctima, sino de alejarte y de que desconfíe en el sistema, evaluar esos factores de riesgo que en un relato la víctima puede manifestar, señalar, indicar, y con ello dictar las medidas de protección y las medidas cautelares idóneas, ¿no? Como digo, las medidas ejecutivas eran las más importantes, el patrullaje y, si es necesario, dadas las circunstancias, el retiro del agresor, ¿no? La atención de estos casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, desde que se produce la denuncia hasta que se dicta las medidas de protección, no puede exceder las 24 horas. Es por eso que los juzgados de violencia familiar trabajan de lunes a domingo con turnos. Todo el periodo de pandemia prácticamente se ha trabajado de esa manera. Se deben las medidas de protección que ya no competen a los juzgados, sino a la Policía Nacional del Perú, tienen que cumplirse de manera más efectiva, ¿no? Entonces, estas son las características del decreto legislativo 1470, que al parecer se va a quedar por un tiempo más. Espero haya cumplido con los 50 minutos que me han indicado. Y bueno, muchísimas gracias, nuevamente agradecido. Quiero agradecer a la Corte Superior, perdón, al Colegio de Abogados y del Cusco y a Lex Academy Perú por confiar en mí, y espero que haya estado a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias a usted. Muy bien. Tenemos, creo, la mano levantada del compañero Luis Fernando. Si desea usted comentarnos algo, puede prender su audio, no hay ningún problema. Muchas gracias. Felicitar al doctor Joel, que dicho sea de paso, tengo la alegría de
compartir no solamente el tema de la función, mi hermano, somos parientes, él en la función judicial y quien habla en la función fiscal. Muchas veces cuando, bueno, aprovechar para saludarlo por este medio, pero muchas veces cuando nosotros vemos la remisión de las actuaciones al Ministerio Público, un poco completamos este círculo, no solamente en la vía que el doctor hoy día ha explicado, sino también en la vía penal. Pero, doctor, yo quería hacerle una pregunta absolutamente puntual. En este desempeño que usted ha tenido en el juzgado de violencia familiar, ¿qué cree que se debería reforzar? ¿Qué está faltando? Porque obviamente este es un tema transversal, como lo ha explicado, es un tema que tiene una génesis bastante complicada, ¿no? Son los propios problemas sociales los que un poco originan esto y a medida de que esto no se superen algunos factores, esto va a ser todavía un factor muy presente. En su experiencia, ¿qué considera que se debe reforzar en el sistema que usted ve a partir del dictado de las medidas de protección, a partir de los resultados que ustedes han visto en sede jurisdiccional? Esa sería mi interrogante. Gracias por la respuesta, estimado doctor Ribel. Un fuerte abrazo a la distancia, doctor Fernando, es mi hermano, así que al margen del vínculo de sangre, creo que es una pregunta muy interesante y que con la experiencia que hemos ido obteniendo en estos años, desde la implementación de los juzgados de familia, puedo opinar, puedo dar un granito. Y básicamente es el tema de ejecución de las medidas de protección. Como ustedes ya han escuchado, con referencia al sistema de protección, el Estado, el gobierno ha implementado todo un sistema. Por un lado la prevención y por el otro la sanción, que paralelamente van inclusive de la mano, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, el tema de la ejecución, del cumplimiento de las medidas de protección por parte de la Policía Nacional del Perú es de repente el punto crítico que, dadas las condiciones en las cuales la Policía Nacional del Perú cuenta en la actualidad, no puede abarcar todas las medidas de protección que se dictan, ¿no? Y no se pueden ejecutar de manera oportuna. Ese es un aspecto muy importante. El otro aspecto, que ya hablando del fondo del asunto, que es la violencia, pasa por organizaciones, no solamente que el Estado, a través de todos esos operadores de justicia que intervienen en el sistema, llámese Fiscalía, llámese Policía Nacional del Perú, llámese juzgados, Poder Judicial, se tiene que empezar a organizar, así como estas juntas vecinales, que les permita también a ellos intervenir de manera prudente, evidentemente, en estos conflictos de violencia. Es decir, hay aspectos formales de forma que tienen que ver con la obligación que tiene el Estado para implementar, por ejemplo, comisarías con personal, con recursos tecnológicos, pero también la necesidad de que nosotros empecemos a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? El tema de violencia es un tema bien complejo. Los casos de feminicidio, en vez de reducirse, se van incrementando y evidentemente pasan por diferentes factores, ¿no? Pero esos son los que nosotros hemos visto. El otro, la falta de difusión, porque increíblemente, pese a que la ley 3364 ya tiene sus casi cinco años bueno, más, ya vamos por el séptimo, ¿no? De vigencia, muchas personas, básicamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, que no tienen conocimiento de esta ley. Entonces, hay diferentes factores que se tienen que abordar, pero creo que si tengo que establecer, la fundamental es, primero, implementar comisarías de familia
que tengan todo el personal y los recursos como para su ejecución, para su cumplimiento, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias por la pregunta, doctor Fernando.